El agua no fluye, crea un pantano. La mente que no aprende a dejar ir, enferma. Con esta frase comenzamos de nuevo este video de cuentos budistas para reflexionar, el cual espero que te guste mucho y te sea de mucha ayuda y crecimiento espiritual. Si es así, te invito a que te suscribas, dejes tu like y comentes el cuento que más te gustó y por qué. ¡Empecemos! El budismo es una filosofía empírica. Buda tenía muy claro que la verdad de una filosofía había que juzgarla por sus consecuencias. En el Kalama Sutra lo decía muy claramente: es correcto que vosotros dudéis, vaciléis. No aceptéis lo que ha sido adquirido a fuerza de oírlo repetidamente. Ni lo que la tradición dice, ni el rumor, ni lo que está en las escrituras, ni lo que se supone que es cierto, ni lo que dicen los axiomas, ni los razonamientos engañosamente brillantes, ni porque tengáis propensión hacia una idea que provenga del pasado, ni lo que depende de la aparente capacidad de otros, ni porque penséis, el monje es nuestro maestro. ¿Vosotros qué pensáis? ¿La avaricia en la vida de un hombre le beneficia o le perjudica? ¿El odio en la vida de un hombre le beneficia o le perjudica? ¿El engaño en la vida de un hombre le beneficia o le perjudica? Si un hombre tiene propensión a la avaricia, al odio, al engaño y es finalmente poseído y derrotado mentalmente por la avaricia, el odio y el engaño, este hombre puede ser capaz de asesinar, robar, cometer adulterio y mentir. De hecho, si incita a otro hombre a actuar de igual modo, ¿cuánto creéis que tardará este otro en sufrir y penar? Cuando sepáis vosotros mismos, estas cosas son malas, estas cosas son censurables, estas cosas son rechazadas por el sentido común, si las hacemos y observamos conducen al dolor y a la maldad, entonces debéis abandonarlas. El budismo es también una filosofía que está alejada de cualquier consideración teológica. Buda, de hecho, rehusaba contestar preguntas que tuvieran que ver con la eternidad y la vida en el más allá. De nuevo, en el Kalama Sutra, destaca cómo su filosofía puede ayudarnos cualesquiera sean nuestras creencias sobre la eternidad. El discípulo que tiene una mente libre de odios, libre de maldad, una mente limpia y pura, es alguien que puede encontrar 4 consuelos aquí y ahora. Supongamos que existe la otra vida y allí se otorga recompensa por las acciones buenas o malas. Entonces es posible que, tras la desaparición del cuerpo, tras la muerte, despierte en los cielos en un estado de bienaventuranza. Este es el primer consuelo. Supongamos que no hay vida en el más allá y que no hay fruto, no hay recompensa de las acciones buenas o malas. De todos modos, en este mundo, aquí y ahora, me mantengo libre de odio, de malicia, sano y salvo y feliz. Ese es el segundo consuelo. Y supongamos que el que realiza malas acciones es castigado por ello. Yo, en cualquier caso, pienso no dañar a nadie. Por tanto, ¿cómo puedo ser castigado si no cometo malas acciones? Ese es el tercer consuelo. Supongamos que el que comete malas acciones no es castigado. Entonces, yo me siento purificado. En cualquier caso, este es el cuarto consuelo. En cierta ocasión, Buda se vio amenazado de muerte por un bandido. «Sé bueno», le dijo Buda, «y ayúdame a cumplir mi último deseo. Corta una rama de ese árbol». Con un golpe de su espada, el bandido hizo lo que le pedía Buda. «¿Y ahora qué? Ponla de nuevo en su sitio», dijo Buda. El bandido soltó una carcajada. «Debes estar loco si piensas que alguien puede hacer semejante cosa. Al contrario», le dijo Buda. «Eres tú el loco, al pensar que eres poderoso porque puedes herir y destruir. Eso es demasiado elemental. El amor es el que sabe crear y sanar». Desde entonces el bandido se transformó y no volvió a delinquir. Reflexionemos un poco. Todos cambiamos en presencia del amor, aun cuando el amor puede ser muy duro. No olvidamos que la respuesta del amor es siempre la que el otro necesita, porque el amor verdadero es clarividente y comprensivo. Siempre está de parte del otro. «Haced lo que os digo», dice Jesús, pero no podremos hacerlo si antes no nos transformamos en el hombre nuevo, despierto, libre, que ya puede amar. Hay un proverbio chino que dice: cuando el espíritu no está bloqueado, el resultado es el amor. Ser transformado en amor, eso es amar a Dios. ¿Qué mérito tendrías si saludaras tan solo a los que te saludan? Y si amaras tan solo a los que te aman. Tú tienes que ser amor total como Dios, que es todo amor.
Cuanto más amas a los otros, más puedes hacer con ellos. Solo hay una necesidad. Esa necesidad es amar. Cuando alguien descubre eso, es transformado. Cuando la vida se vuelve amorosa, la espiritualidad se traslada a nuestros actos. Cuando sabes amar es señal de que has llegado a percibir a las personas como semejantes a ti. Nadie hay mejor ni peor que tú. El amor de verdad es un acto de sensibilidad que te capacita para abrirte a todas las personas y a la vida. Tú no puedes exigir a nadie que te quiera, pero en cuanto no seas exigente y sueltes los apegos, podrás reconocer cuántas personas te quieren, así como eres sin exigirte nada, y comenzarás a saber lo que es amor. Cuando amas de verdad a una persona, ese amor despierta el amor a tu alrededor. Te sensibiliza para amar y comienzas a descubrir belleza y amor en todo. Somos analfabetos en la expresión de sentimientos. Hasta que no veas inocentes a las personas, no sabrás amar como Jesús. El amor es: yo estoy a tu lado, no estoy en contra tuya. El amor de verdad es algo no personal, pues se ama cuando el yo programado no existe ya. El que ama termina siempre por vivir en el mundo del amor, porque los demás no tienen más remedio que reaccionar por lo que él los impacta. Amar es como oír una sinfonía, ser sensible a toda esa sinfonía. Significa tener un corazón sensible a todos y a todo. Dios es padre, pero un buen padre que ama en libertad, y quiere y propicia que su hijo crezca en fuerza, sabiduría y amor. El egoísmo es exigir que el otro haga lo que tú quieras. El dejar que cada uno haga lo que quiera es amor. En el amor no puede haber exigencias ni chantajes. El amor desinteresado existe. Es el único al que se puede dar el nombre de amor. Amar significa ver al otro claramente como es. El amor no es deseo, no es fijación. Apasionarse es el exacto opuesto al amor. Cada uno va buscándose a sí mismo, porque si no nos encontramos a nosotros mismos, no podremos salir hacia los demás. Hace mucho tiempo vivió en Japón un gran samurái, quien ya anciano se dedicaba a enseñar el budismo zen a los jóvenes. A pesar de su edad, corría la leyenda de que era capaz de vencer a cualquier adversario. Cierto día, un guerrero conocido por su total falta de escrúpulos pasó por la casa del viejo. Era famoso por utilizar la técnica de la provocación. Esperaba que el adversario hiciera su primer movimiento, y gracias a su inteligencia privilegiada para captar los errores, contraatacaba con una velocidad fulminante. Aquel joven e impaciente guerrero jamás había perdido una batalla. Conocía la reputación del viejo samurái, pero él estaba allí simplemente para derrotarlo y aumentar aún más su fama. Los estudiantes de Zen que se encontraban presentes se manifestaron contra la idea, pero el anciano aceptó el desafío. Entonces, fueron todos a la plaza del pueblo donde el joven empezó a provocar al viejo. Arrojó algunas piedras en su dirección, lo escupió en la cara y le gritó todos los insultos conocidos, ofendiendo incluso a sus ancestros. Durante varias horas hizo todo lo posible para sacarlo de sus casillas, pero el viejo permaneció impasible. Al final de la tarde, y ya exhausto y humillado, el joven guerrero se retiró de la plaza. Decepcionados por el hecho de que su maestro aceptara tantos insultos y provocaciones, los alumnos le preguntaron: «Maestro, ¿cómo ha podido soportar tanta indignidad? ¿Por qué no usó su espada, aún sabiendo que podría perder la lucha, en vez de mostrarse como un cobarde ante todos nosotros?» El viejo samurái repuso: «Si alguien se acerca a ti con un regalo y no lo aceptas, ¿a quién le pertenece el regalo?» «A quien intentó entregarlo, por supuesto», respondió uno de los discípulos. «Pues lo mismo vale para la envidia, la rabia y los insultos», añadió el maestro. «Cuando no son aceptados, continúan perteneciendo a quien los cargaba consigo». Reflexionemos un poco. ¿Qué pasaría si no cedemos a provocaciones, insultos e intentos de humillación? No podemos cambiar la actitud de los demás, pero podemos elegir no entrar en el juego y no caer en la provocación. A Buda parecían dejarle impávido los insultos que algunas veces le lanzaban. Cuando más tarde sus discípulos quisieron saber cuál era el secreto de su imperturbabilidad, él dijo: «Imaginad lo que ocurriría si alguien os ofreciera algo y no lo tomarais, o si alguien os enviara una carta y os negarais a abrirla. Su contenido no os afectaríais en lo más mínimo, ¿no es así? Pues haced lo mismo cuando os injurien y no perderéis la calma». Cuando tratas de parar la actividad para alcanzar la imperturbabilidad, el propio esfuerzo te llena de actividad. Mientras estés en un extremo o en el otro, nunca conocerás la unidad.
Un maestro zen paseaba por un bosque con su fiel discípulo, cuando vio a lo lejos un sitio de apariencia pobre y decidió hacer una breve visita al lugar. Durante la caminata le comentó al aprendiz sobre la importancia de realizar visitas, conocer personas y las oportunidades de aprendizaje que obtenemos de estas experiencias. Llegando al lugar, constató la pobreza del sitio. Los habitantes, una pareja y 3 hijos, vestidos con ropas sucias, rasgadas y sin calzado. La casa poco más que un cobertizo de madera. Se aproximó al señor, aparentemente el padre de la familia, y le preguntó: «En este lugar donde no existen las posibilidades de trabajo ni puntos de comercio tampoco, ¿cómo hacen para sobrevivir?». El señor respondió: «Amigo mío, nosotros tenemos una vaca que da varios litros de leche a diario. Una parte del producto la vendemos o la cambiamos por otros géneros alimenticios en la ciudad vecina y con la otra parte producimos queso, cuajada, etc. para nuestro consumo. Así es como sobrevivimos». El sabio agradeció la información. Contempló el lugar por un momento, se despidió y se fue. A mitad de camino se volvió hacia su discípulo y le ordenó: «Busca la vaca, llévala muy lejos y entrégasela a algún granjero». El joven, espantado, miró al maestro y le respondió que la vaca era el único medio de subsistencia de aquella familia. El maestro permaneció en silencio y el discípulo, cabizbajo, fue a cumplir la orden. Esto quedó grabado en la memoria de aquel joven durante muchos años. Un bello día, el joven, agobiado por la culpa, decidió abandonar todo lo que había aprendido y regresar a aquel lugar. Quería confesar a la familia lo que había sucedido, pedirles perdón y ayudarlos. Así lo hizo. A medida que se aproximaba al lugar, veía todo muy bonito. Árboles floridos, una bonita casa con un hermoso jardín en la puerta y algunos niños jugando allí. El joven se sintió triste y desesperado, imaginando que aquella humilde familia hubiese tenido que vender el terreno para sobrevivir. Aceleró el paso y fue recibido por un hombre muy simpático. El joven preguntó por la familia que vivía allí hace unos 4 años. Espantado, el joven entró corriendo en la casa y confirmó que era la misma familia que visitó hacía algunos años con el maestro. Elogió el lugar y le preguntó al señor cómo hizo para mejorar este lugar y cambiar de vida. El señor, entusiasmado, le respondió: «Nosotros teníamos una vaca que cierto día desapareció. De ahí en adelante nos vimos en la necesidad de hacer otras cosas y de desarrollar otras habilidades que no sabíamos que teníamos. Y así alcanzamos el éxito que puedes ver ahora». Reflexionemos un poco. ¿Cuáles son tus vacas? Hay cosas que nos proporcionan algún beneficio, pero que a la larga nos hacen ser dependientes de ellas y no nos dejan avanzar. Nuestro mundo se reduce a lo que la vaca nos brinda. Las vacas pueden ser desde un trabajo que no nos motiva, pero en el que seguimos porque peor es nada, o es seguro, por ejemplo. Son cosas que dependen de nosotros mismos y de que no cambiamos aunque nos gustaría mejorarlas. Nos conformamos debido a creencias que nos frenan, miedos que nos llevan a acomodarnos, a estancarnos. ¿Y tú? ¿Tienes vacas en tu vida? Si te están gustando estas historias, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Hubo una vez un hombre que vivía con preocupación con todos los problemas del mundo. Estaba decidido a encontrar por todos los medios una solución. Pasaba días en su habitación donde había improvisado un laboratorio con cientos de documentos, todo ello en busca de respuestas. Cierto día, su hijo de 7 años invadió su lugar de trabajo, dispuesto a ayudarle a encontrar esa ansiada solución. Aquel hombre, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que se fuese a jugar a otro lugar. Viendo que era imposible sacarlo, el padre pensó en algo que pudiera distraer su atención. Encontró una revista donde había un mapa del mundo, justo lo que precisaba. Con una tijera recortó el mapa en varios pedazos y se lo entregó al niño con un rollo de cinta, diciendo: «Hijo, como te gustan tanto los rompecabezas, te puedo dar el mundo en pequeños pedazos para que lo repares». El hombre pensaba quizás se demoraría meses en resolverlo o quizás nunca lo lograse, pero por lo menos le dejaría tranquilo por un tiempo, pero no fue así. Pasadas algunas horas, escuchó la voz del niño. Papá, ya hice todo, conseguí terminarlo». Al principio el padre no dio crédito a las palabras del niño. No puede ser, es imposible que a su edad haya conseguido recomponer un mapa que jamás había visto antes. Levantó la vista de sus anotaciones con la certeza de que vería un trabajo digno de un niño, es decir, un mapa mal armado y con piezas faltantes. Para su sorpresa, el mapa estaba completo. Cada pedazo había sido colocado en su debido lugar. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había sido capaz? Hijo, tú no sabías cómo es el mundo. ¿Cómo fue que lograste armarlo? Papá, yo no sabía cómo era el mundo.
pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi del otro lado la figura de un hombre, tu figura, papá. Así que le di la vuelta a los recortes y comencé a recomponer al hombre, que sí sabía cómo era. Cuando conseguí arreglar al hombre, di vuelta a la hoja y me di cuenta de que había arreglado al mundo. Reflexionemos un poco. Para arreglar el mundo empieza por ti. Los grandes cambios se consiguen con cambios pequeños, en nosotros mismos y en nuestro entorno. Para arreglar el mundo, hemos de empezar por nosotros mismos. En un reino muy lejano, hubo una vez un rey que colocó una gran roca en medio del camino principal de entrada al reino, obstaculizando el paso. Luego se escondió para ver si alguien la retiraba. No era un rey convencional. A veces le gustaba jugar una que otra broma, pero en esta ocasión se propuso saber quién sería tan sabio para resolver el dilema de la roca. Los comerciantes más adinerados del reino y algunos cortesanos que pasaban simplemente rodearon la roca. Muchos de ellos se quedaron un rato delante de ella quejándose y culparon al rey de no mantener los caminos despejados. Pero ninguno hizo nada para retirar el obstáculo. Entonces llegó un campesino que llevaba una carga de verduras. La dejó en el suelo y estudió la roca en el camino observándola. Intentó mover la roca empujándola y haciendo palanca con una rama de madera que encontró a un lado del camino. Después de empujar y fatigarse mucho, finalmente logró apartar la roca. Mientras recogía su carga, encontró una bolsa, justo en el lugar donde había estado la roca. La bolsa contenía una buena cantidad de monedas de oro y una nota del rey, indicando que esa era la recompensa para quien despejara el camino. El campesino aprendió lo que los otros nunca aprendieron. Cada obstáculo superado es una oportunidad para mejorar la propia condición. Reflexionemos un poco. Esta historia nos hace reflexionar sobre la importancia de afrontar los obstáculos que la vida nos pone en nuestros caminos. Esquivar los problemas, buscar culpables o simplemente quejarnos no soluciona nada, y la roca, o más bien tu gran problema, seguirá estando allí. Afrontar los obstáculos, actuar, esforzarse, es lo que nos hará crecer como personas. Mover las rocas seguramente implicará esfuerzo, sufrimiento, capacidad de análisis, constancia, pero todo esto nos hará más fuertes y sabios. Superar los obstáculos nos hace mejorar nuestra condición, crecer, evolucionar. La queja y el evitar los problemas sin afrontarlos nos estanca. Y ahora dime, ¿tienes alguna roca por mover en tu camino? Había una vez dos hermanos. Vivían uno al frente del otro en dos casas de una hermosa campiña. Por pequeños problemas que al acumularse sin resolverse se fueron haciendo grandes con el tiempo, los hermanos dejaron de hablarse. Incluso evitaban cruzarse en el camino. Cierto día llegó a la casa del hermano mayor un carpintero y le preguntó si tendría trabajo para él. Entonces le contestó: ¿ves esa madera que está cerca de aquel riachuelo? Pues la he cortado ayer. Mi hermano que vive enfrente y a causa de nuestra enemistad, desvió ese arroyo para separarnos definitivamente. Así que yo no quiero ver más su casa. Te dejo el encargo de hacerme una cerca más alta que me evite la vista de la casa de mi hermano. Con estas palabras el hermano mayor se fue rumbo al pueblo y no regresó sino hasta bien entrada la noche. ¿Cuál no sería su sorpresa al llegar a su casa, cuando en vez de una cerca, encontró que el carpintero había construido un hermoso puente que unía las dos partes de la campiña? Sin poder hablar, de pronto vio enfrente suyo a su hermano, que en ese momento estaba atravesando el puente con una sonrisa. «Hermano mío, no puedo creer que hayas construido este puente. Habiendo sido yo el que te ofendió, vengo a pedirte perdón». Entonces, los dos hermanos se abrazaron. Cuando el hermano mayor se dio cuenta de que el carpintero se alejaba, le dijo: «Buen hombre, ¿cuánto te debo? ¿Por qué no te quedas?» «No, gracias», contestó el carpintero. «Tengo muchos puentes que construir». Luego de decir estas palabras, el carpintero desapareció misteriosamente en medio del camino. Muchas veces, frente a un conflicto entre dos personas, solemos posicionarnos de una u otra parte. Nos sentimos incluso coaccionados para elegir de qué parte estamos. ¿Por qué no intentar construir puentes? Este cuento refleja cómo un buen mediador puede ayudar a construir puentes que ayuden a resolver un conflicto. Nosotros también hemos de reflexionar sobre qué puentes podemos construir, cosas que aceptar y perdonar para vivir en armonía. Sin muros, rencores, ni alimentando conflictos que lo único que producen es más y más distancia y enemistad. ¿Y tú? ¿A quién le tenderías un puente? Había una vez un joven que aspiraba a ser monje para poder encontrar la solución a sus problemas con la ira. Cuando era niño, su carácter impulsivo lo hacía estallar en cólera a la menor provocación. Luego de que sucedía, casi siempre se sentía avergonzado y batallaba por pedir excusas a quien había ofendido.
Un día su maestro, que lo vio dando justificaciones después de una explosión de ira a uno de sus compañeros, lo llevó a un recinto, le entregó una hoja de papel lisa y le dijo: «Arrúgalo». El muchacho, no sin cierta sorpresa, obedeció e hizo con el papel una bolita. «Ahora», volvió a decirle el maestro, «déjalo como estaba antes». Por supuesto que no pudo dejarlo como estaba. Por más que trataba, el papel siempre permanecía lleno de pliegues y de arrugas. Entonces el maestro remató diciendo: «El corazón de las personas es como este papel. La huella que dejas con tu ofensa será tan difícil de borrar como esas arrugas y esos pliegues». Así aprendió a ser más comprensivo y más paciente, recordando cuando está a punto de estallar el ejemplo del papel arrugado. Este cuento pone de manifestación la importancia de controlar la ira, saber gestionar nuestras emociones y expresar nuestro desacuerdo y enfado con asertividad. No se trata de no enfadarse, sino de saber manejarlo y de saber expresar nuestro malestar, disconformidad o enfado sin atacar al otro, siempre desde el respeto. No recurrir nunca a la violencia, pues es dañino tanto para los demás como para nosotros mismos. Es imposible saber manejar las frustraciones o nuestro enfado sin perder los papeles. Ser sincero o expresar nuestras emociones no justifica hacerlo de cualquier modo. Es importante fomentar la paciencia, control de nuestras emociones y comunicación asertiva con los demás. El respeto ha de ser un valor fundamental en nuestra vida. Gracias al respeto, nos evitaremos ir por la vida arrugando papeles. A un oasis llega un joven, toma agua, se asea y pregunta a un viejecito que se encuentra descansando: «¿Qué clase de personas hay aquí?». El anciano le pregunta: «¿Qué clase de gente había en un lugar de donde tú vienes?». «Oh, un grupo de egoístas y malvados», replicó el joven. «Estoy encantado de haberme ido de allí». A lo cual el anciano comentó: «Lo mismo habrás de encontrar aquí». Ese mismo día otro joven se acercó a beber agua del oasis y viendo al anciano preguntó: «¿Qué clase de persona viven en este lugar?». El viejo respondió con la misma pregunta: «¿Qué clase de personas viven en el lugar de donde vienes tú?». «Un magnífico grupo de personas, honestas, amigables, hospitalarias. Me duele mucho haberlos dejado». «Lo mismo encontrarás tú aquí», respondió el anciano. Un hombre que había escuchado ambas conversaciones le preguntó al viejo: «¿Cómo es posible dar dos respuestas tan diferentes a la misma pregunta?». A lo cual el viejo contestó: «Cada uno lleva en su interior su fealdad o belleza. Aquel que no encontró nada bueno en los lugares donde estuvo, no podrá encontrar otra cosa aquí. Aquel que encontró belleza allá, podrá encontrar belleza acá. La única paz que encontrarás en la cima de la montaña, en la más hermosa cascada o en el sitio más espiritual en el que creas, es la que tú mismo lleves ahí». Reflexionemos un poco. La belleza interior viene de un propio crecimiento de la conciencia que estás trayendo de muchas vidas. Tu cuerpo exterior puede no ser hermoso, pero la luz que viene de tus fuentes más recónditas de vida eterna, harán incluso que un cuerpo que no es hermoso en el sentido común parezca hermoso y radiante. Pero lo inverso nunca es verdad. Tu belleza externa es solo superficial, no puede afectar a tu belleza interior. Por el contrario, la belleza exterior llega a ser un obstáculo en la búsqueda del interior. Llegas a identificarte demasiado con lo exterior. El interior es tremendamente poderoso, el exterior es muy débil. El interior es eterno, el exterior es muy temporal. ¿Cuántos años permaneces joven? Y a medida que la juventud se escapa, comienzas a sentirte que te estás poniendo feo, a menos que tu ser interno también esté creciendo con los años. Entonces, incluso en tu vejez, tendrás una belleza de la que la juventud sentirá celos. Recuerda, desde el interior sucede el cambio al exterior. A menudo sucede. Aunque el exterior esté en un estado lamentable, el resplandor de la belleza interior lo puede cambiar. Hubo hace mucho tiempo un hombre a quien le contaron que existe un árbol con la milagrosa facultad de hacer realidad todos los deseos del que se guarece bajo su sombra. Este hombre, después de años de encarnizada búsqueda, encuentra ese árbol, se sienta bajo él y piensa en una suculenta cena. De inmediato aparecen múltiples y maravillosos manjares. Cuando se cansa de comer, imagina bellas mujeres. Acto seguido, aparecen entonces hermosas muchachas que le permiten satisfacer sus deseos. Saciado de los placeres carnales, pide riquezas. Entonces aparecen cofres llenos de joyas y monedas de oro. El hombre comienza a temblar, temiendo que vengan a robarle sus tesoros. Entonces aparece una banda de ladrones que acaban con él y se llevan todo cuanto había acumulado. Reflexionemos un poco. Llevamos el infierno y el paraíso dentro de nosotros. El árbol que representa el mundo nos dará aquello que proyectamos en él.
Al comienzo todo deseo te proporciona muchas esperanzas, sueños, ese es el truco. Así es como eres atrapado. Si el deseo desde el mismo comienzo te dijera, mantente alerta, te estoy llevando al infierno, no lo seguirías. El deseo te promete el cielo, te promete que con solo unos pasos llegarás y te dice, simplemente ven conmigo, esto te deslumbrará, te hipnotiza y te promete muchas cosas. Y tú al estar sufriendo piensas, ¿qué hay de malo en intentarlo? Déjame probar un poquito también de este deseo. Eso te conducirá al infierno, porque los deseos en sí son un camino al infierno. Por eso Buda dice, a menos que dejes de desear, no podrás ser dichoso. Y el deseo existe solamente cuando estás dormido, porque cuando estás despierto y alerta, los deseos no pueden engañarte, entonces ves a través de ellos. Entonces, todo está claro que no puedes ser engañado. Recuerda, la vida en sí es una celebración. Millones de felicidades en todo el universo, pero si tienes una actitud de deseos materiales, sufrirás, estarás en un constante infierno. Y estarás en un infierno precisamente porque en todas partes existe el cielo. Crearás un infierno para ti, un infierno privado, porque la existencia misma es una celebración. Llevamos el infierno y el paraíso dentro de nosotros. Tú, ¿qué camino eliges? No pierdas comprensión sobre este tema, por lo que te recomiendo el siguiente video disponible en este canal. Búscalo así. Aquí y ahora, 11 historias budistas que te harán reflexionar. Sabiduría budista. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.